Todo comenzó en esa curva maldita, justo donde el asfalto parece doblarse hacia el abismo y la señal del celular se esfuma como si el mundo no quisiera que nadie viera lo que ahí ocurre. Iba tarde. No lo suficiente para justificar el vértigo en el pecho, pero sí para no tener tiempo de detenerme por nada. Y, sin embargo, me detuve. Ella estaba ahí, en medio de la nada. Una mujer sola al borde de la carretera. No hacía señas, no hablaba, no lloraba. Solo estaba parada con los brazos cruzados sobre una mochila rota, la mirada baja y el cabello enredado por el viento. Llevaba una blusa blanca, manchada de polvo, y unos jeans tan desgastados que parecían pedir descanso. Pero lo que me hizo pisar el freno no fue su ropa, ni su rostro. Fue su cuerpo. Temblaba. No de frío, sino de algo más profundo, algo que uno reconoce porque alguna vez lo sintió también. Temblaba como tiemblan los que ya no esperan nada. Me estacioné unos metros adelante. Dudé. No porque desconfiara de ella, sino de mí mismo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué clase de locura me empujaba a abrir la puerta del camión a una completa desconocida en mitad de la nada? Pero luego giré la cabeza, y ella ya venía caminando hacia mí. No dijo su nombre al principio. Tampoco preguntó el mío. Solo subió, cerró la puerta suavemente y se sentó mirando al frente. Durante un buen rato, el único sonido era el motor y la lluvia que empezaba a caer débil sobre el parabrisas. En algún momento, su voz rompió el silencio. Gracias por parar. Fue como si sus palabras tuvieran peso, como si llevaran dentro todo lo que no podía decir. Respondí con un simple de nada, pero por dentro, algo en mí se removió. No era la primera vez que daba un aventón, pero sí era la primera que alguien me hacía sentir que ese simple acto podía significar tanto. Conduje sin hacer preguntas. A veces uno aprende que hay silencios que no se deben forzar. Sin embargo, cuando pasamos por un tramo de niebla, ella se aferró al cinturón de seguridad como si el mundo se partiera a la mitad. ¿Todo bien?, pregunté, sin apartar los ojos del camino. Sí, solo que este lugar me trae recuerdos, respondió con la voz rota. Y entonces lo dijo. Hace 2 años, aquí desapareció mi hermana. El silencio volvió, pero ya no era cómodo. Era un abismo que se abría entre nosotros. Quise preguntar más, pero su rostro endurecido me lo impidió. Así que solo asentí, como quien respeta un duelo que no le pertenece, pero que duele igual. Seguimos avanzando por una carretera que parecía estirarse más de lo normal. Cada kilómetro pesaba. El ambiente dentro del camión se volvió denso, cargado de cosas no dichas. Y sin embargo, no era incómodo. Era humano. 2 personas rotas compartiendo el mismo espacio, cada una luchando con su propio fantasma. Pasamos por un parador viejo. Ella me pidió que me detuviera. Necesitaba ir al baño, dijo. Bajó sin apuro, como si supiera exactamente a dónde iba. Yo me quedé en el camión, observando cómo su figura se perdía entre los árboles detrás del establecimiento. Tardó más de lo esperado. Y cuando regresó, algo en ella había cambiado. Su expresión era distinta, más serena, o quizás más decidida. Como si el silencio le hubiera servido para tomar una decisión. ¿Podemos desviarnos un poco?, preguntó, mientras se acomodaba el cabello. No es lejos, solo una pequeña comunidad que queda de paso. Acepté. No por cortesía, sino por esa extraña conexión que se forma cuando ves a alguien enfrentarse a su dolor con tanta dignidad. Encendí el motor y retomamos el camino, desviándonos por un sendero de terracería. El paisaje se volvió más árido. Casas de lámina, niños descalzos jugando con llantas viejas, perros flacos corriendo detrás del polvo. Era otro mundo, un olvidado por todos, excepto por quienes no podían irse. Mi hermana vivía aquí, dijo de pronto. Tenía 16 cuando desapareció. Nadie hizo nada. Ni la policía, ni los vecinos. Como si una muchacha pobre menos no hiciera falta. Yo no sabía qué responder. Sentí un nudo en la garganta. Ella no lloraba. Solo hablaba con una frialdad que dolía más que las lágrimas. Yo la busqué por todas partes. Incluso entré sola a un campamento donde decían que la vieron por última vez. Salí golpeada, humillada, pero viva. Ella nunca apareció. Por primera vez, giró hacia mí. Pero hace 3 días, alguien me mandó una foto. Sacó su celular. Me mostró la pantalla. Era una imagen borrosa,
pero se veía claramente una silueta femenina caminando entre dos hombres en una gasolinera de noche. La cara no era visible, pero el cuerpo, la postura, el cabello, todo apuntaba a que podía ser su hermana. Esa gasolinera queda en este camino, dijo. Por eso vine. Y por eso me viste parada en la curva. La historia comenzaba a tomar un tono distinto. Ya no era solo una mujer pidiendo ayuda. Era alguien siguiendo un rastro, una pista, un hilo tenue que quizás no llevaba a ningún lado, o que podía cambiarlo todo. Y en ese momento, algo extraño ocurrió. Un auto negro, sin placas, pasó despacio junto a nosotros. Ella lo vio primero. Bajó la mirada rápidamente, como si no quisiera ser vista. Sus manos temblaban. No te detengas, dijo en voz baja. Ese coche ha pasado 2 veces ya. Desde que salimos del baño. Mi corazón empezó a latir más fuerte. No dije nada. Solo aceleré un poco. El auto desapareció en el retrovisor, pero el escalofrío permaneció. Y fue ahí cuando todo dentro de mí cambió. Me volví más alerta. Ya no solo manejaba con los ojos en la carretera, sino con el alma en vilo. Ella seguía mirando por la ventana, pero ya no con tristeza. Ahora era precaución, miedo real. Y no era paranoia. Ese coche negro volvió a aparecer. Esta vez estaba estacionado más adelante, justo frente a la gasolinera que ella había mencionado. ¿Es aquí?, le pregunté, deteniéndome a una distancia prudente. Sí, dijo en voz baja. Pero no te bajes. Lo dijo con una firmeza que me desarmó. Luego, sin esperar más, abrió la puerta y bajó del camión. Caminó hacia el interior del local con paso firme, como si no tuviera miedo, pero yo sabía que sí lo tenía. Lo vi en la forma en que apretaba los puños, en cómo su sombra temblaba al cruzar bajo la tenue luz de la marquesina. El coche negro no tenía movimiento. Ni un alma a la vista. Parecía abandonado, pero algo en mí gritaba que no lo estaba. Decidí no quedarme sentado. Tomé mi celular, bajé rápido del camión y me acerqué al costado, solo lo suficiente para ver si había alguien dentro. Cristales polarizados. Todo oscuro. Y justo cuando iba a volver, escuché un golpe seco. Volteé hacia la gasolinera. La mujer acababa de salir corriendo. Sus ojos abiertos, su respiración agitada. Venía directo hacia mí. «Arranca», gritó. «Ya saben que la estoy buscando». No pregunté. Subimos, cerré la puerta de un tirón, metí velocidad y salimos disparados de ahí. El coche arrancó segundos después. Las luces altas nos iluminaron desde atrás como un mal presagio. Comenzó la persecución. Tomé un desvío hacia la sierra. Una ruta que solo los que manejamos por estas tierras conocemos. No era una carretera. Era una herida abierta entre la montaña. Curvas sin protección, brechas de tierra, piedras sueltas. Pero preferí eso a que nos alcanzaran. Ella, a mi lado, revisaba su mochila como si buscara algo más que pertenencias. Sacó una libreta vieja, con fotografías pegadas y mapas dibujados a mano. Entre esas páginas, había algo más, un número de teléfono y la palabra contacto subrayada 3 veces. ¿Qué es esto?, le pregunté, sin apartar la vista del camino. Mi hermana no desapareció por accidente. Ella sabía cosas. Vio algo que no debía ver. Lo apuntó todo en esta libreta, y me la dejó escondida en casa días antes de que se la llevaran. Yo era muy chica entonces, no entendí nada. Hasta hace poco. La carretera comenzaba a cerrarse entre árboles. La señal desapareció. Las luces del coche perseguidor seguían ahí, aunque cada vez más lejanas. La velocidad por ese camino era imposible de mantener. Pero no era solo la libreta lo que ahora me inquietaba. ¿Qué vieron?, pregunté. ¿Qué es eso que nadie debía saber? Ella guardó silencio unos segundos. Luego apretó la libreta contra su pecho. Una red, susurró. De trata. Pero no común. Era gente con uniformes, con insignias. Altos mandos. Usaban pueblos abandonados como centros de paso. Mi hermana tenía pruebas. Fotos. Nombres. Una de esas fotos apareció hace 3 días, y por eso volví. Sentí un frío que no venía del aire. Era el tipo de verdad que no quieres escuchar, porque te hace responsable. Porque ahora ya no puedes fingir que no sabes. Nos detuvimos en una cabaña abandonada a mitad del bosque. Yo la conocía,
La había usado alguna vez para pasar noches de tormenta. Entramos sin hablar. El silencio lo llenaban los grillos, el crujido de la madera, y nuestros propios pensamientos que no sabíamos cómo organizar. Encendí una linterna. Ella revisó de nuevo la libreta. Tenía fotos viejas, la mayoría borrosas. Pero una me congeló. Reconocí a un hombre que yo había visto en las noticias. Un comandante. Había desaparecido de forma misteriosa hace años. Ella lo señaló con el dedo. Él era el contacto de mi hermana. El último que supo de ella. Desapareció justo después. No supe qué decir. La situación me superaba. Yo era solo un conductor, un tipo común con un camión viejo y buenas intenciones. ¿Cómo terminé involucrado en algo tan grande? Pero entonces la miré. Ya no era solo una mujer desesperada buscando a su hermana. Era alguien que, con cada paso, había transformado su dolor en determinación. Alguien que estaba dispuesta a llegar hasta el fondo, aunque le costara todo. Y entendí que ya no podía echarme atrás. Dormimos unas horas. O fingimos dormir. Al amanecer, ella me pidió que la llevara a un lugar más. Un antiguo campo militar, ahora en ruinas, a unos kilómetros de ahí. Según la libreta, había sido uno de los puntos clave donde las víctimas eran retenidas antes de ser trasladadas. El camino era difícil. Barro, piedras, curvas cerradas. Pero llegamos. El lugar estaba en silencio absoluto. Edificios viejos, oxidados, con ventanas rotas y maleza creciendo por todos lados. Parecía muerto, hasta que vimos movimiento. Un par de hombres salían de una de las casetas. No vestían uniformes, pero sus botas y el lenguaje corporal decían que eran algo más que simples vigilantes. Ella bajó del camión con la libreta en la mano. Iba directa hacia ellos. Yo la seguí. Estoy buscando a mi hermana, dijo con voz firme. Y sé que este fue uno de los lugares donde la retuvieron. Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos hizo un gesto burlón. Aquí no hay nada, señora. Solo ruinas. Entonces no les molestará que revise. Ese fue el momento en que todo estalló. Uno de ellos intentó bloquearle el paso. Fue un instante breve, pero tenso. Yo avancé hasta quedar a su lado. No hablé, pero mi presencia bastó para que el tipo dudara. La miró con desprecio, luego bajó la mano. Hagan lo que quieran. Pero si encuentran algo, no digan que no se les advirtió. Entramos. El edificio olía a encierro, a humedad vieja y a recuerdos que nunca debieron guardarse entre esas paredes. Las ventanas cubiertas con láminas, el suelo agrietado, el aire denso. Ella parecía saber a dónde ir. Pasamos por pasillos oscuros hasta llegar a una puerta metálica que apenas se sostenía. Aquí, dijo en voz baja. Empujó la puerta con fuerza. Dentro, lo que vimos fue un pequeño cuarto con camillas rotas, una silla con correas y fotografías viejas regadas por el suelo. Ella cayó de rodillas, recogiendo las imágenes como si fueran pedazos de una verdad incompleta. En una de ellas, aparecía su hermana, atada, con la mirada perdida pero viva. Al fondo, se alcanzaba a distinguir un símbolo, un parche militar, el mismo que había visto en la libreta. No dijo nada. Solo respiró hondo, y sus lágrimas comenzaron a caer sin que intentara detenerlas. Me agaché junto a ella y le ofrecí la mano. La tomó con fuerza. En ese gesto, entendí que no era solo dolor lo que cargaba, era rabia, era amor, era la certeza de que no estaba loca, que su hermana se había pasado por allí, que su lucha tenía sentido. Tengo que sacar esto de aquí, susurró. Publicarlo. Que el mundo lo vea. Asentí. Tomamos las fotos, la libreta, y regresamos al camión. Pero antes de arrancar, noté algo extraño en el retrovisor. Uno de los hombres que había visto afuera ya no estaba. Y en su lugar, una camioneta negra había aparecido al fondo del camino, bloqueando la única salida. Nos están esperando, dije. Ella respiró profundo. No podemos correr siempre, respondió. Ya no. Y con esa frase, abrió la puerta del camión y bajó decidida, con la libreta en una mano y las fotos en la otra. Yo bajé tras ella. Los hombres descendieron del vehículo. 2 de ellos iban armados. El tercero llevaba gafas oscuras y un aire de superioridad que daba asco. Se detuvieron frente a nosotros. Uno habló. Lo que llevan en esa mochila es peligroso.
Devuélvanlo y podrán irse sin problemas. Ella los miró directo a los ojos. No vine hasta aquí para rendirme. El ambiente se volvió denso, como si el aire se hubiera congelado. El tipo dio un paso al frente. Fue ahí cuando saqué el celular y comencé a grabar. No dije nada, solo levanté la cámara y enfoqué su rostro. Cada palabra que digas está quedando grabada. Cada amenaza, cada intento de silenciarla, será visto por alguien más. El hombre dudó. Bajó la mirada por un segundo. Luego, sin decir más, hizo una seña. Los otros guardaron las armas y regresaron a la camioneta. Se fueron sin más. No sabíamos por qué. Tal vez sabían que era tarde, que esa verdad ya no podía enterrarse. Esa misma noche, subimos las pruebas a internet desde un cibercafé en un pueblo cercano. Usamos cuentas anónimas. Mandamos copias a periodistas independientes, a fundaciones de derechos humanos. Al amanecer, los primeros titulares ya comenzaban a circular. Denuncia ciudadana revela centro clandestino vinculado a red de trata en zona rural. Ella no lloró. Tampoco sonrió. Solo respiró aliviada. No es justicia todavía, me dijo. Pero es un inicio. Yo la miré. Había pasado de ser una desconocida con una mochila vieja al costado de la carretera, a convertirse en una de las mujeres más valientes que había conocido en mi vida. La dejé en una terminal, cerca de la ciudad. Iba a encontrarse con un abogado, uno que se había ofrecido a ayudarla. Antes de bajar, me abrazó. No fue un abrazo largo, ni forzado. Fue firme, lleno de todo lo que no se dijo. Gracias por detenerte aquel día, susurró. Gracias por no rendirte. Y se fue. Manejé de regreso con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. Como si ese encuentro hubiera sido una de esas cosas que no se planean pero cambian la vida para siempre. Pasaron los días. Luego semanas. Y un mes después, recibí un mensaje desde un número desconocido. Era ella. Solo decía. Se logró. Están abriendo una investigación federal. Gracias por no mirar hacia otro lado. Y justo ahí, supe que todo había valido la pena. La historia se volvió viral. No por mí, sino por ella. Por su fuerza, por su verdad. Y aunque nadie mencionó mi nombre, yo no necesitaba que lo hicieran. Porque esa noche, entendí que a veces no se trata de ser el protagonista. A veces, el verdadero valor está en ser el que escucha, el que ayuda, el que acompaña. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera oscura, ya no solo veo curvas, árboles o estaciones vacías. Veo posibilidades. Veo historias aún no contadas, personas con mochilas llenas de secretos, corazones rotos que solo necesitan un gesto para volver a creer. A veces, detenerse no es una pérdida de tiempo. Es un acto de humanidad. Porque detenerse, mirar a los ojos a alguien desconocido, y decir sube, puede cambiar el rumbo de una vida. O de muchas. Porque aunque nunca me propuse cambiar el mundo, entendí que el mundo sí cambia cuando decidimos actuar, aunque sea por alguien más. Y es que hay momentos en los que no te das cuenta de que estás cruzando una línea hasta que ya estás del otro lado. Y cuando eso pasa, no puedes volver a mirar igual. Lo curioso fue que, semanas más tarde, otro evento parecido me sacudió. Iba por una carretera secundaria en el estado de Veracruz, cuando vi a un adolescente haciendo señales con una lámpara vieja. Era de noche, llovía, y no había señal. Podría haber seguido de largo, pero no lo hice. Me detuve, bajé el cristal, y el chico se acercó empapado, con una mezcla de miedo y urgencia en el rostro. Mi mamá, se desmayó. No sé qué hacer. Está en la cabaña de allá, por favor. Sin dudar, estacioné el camión y lo seguí. Caminamos hasta una pequeña construcción donde una mujer de unos 40 años yacía en una cama improvisada. Tenía fiebre, el pulso débil. Revisé mi celular, sin señal. Él la sostenía con manos temblorosas. No tenemos carro. Nadie se detiene por aquí. La subimos a la cabina. Manejé por casi una hora hasta encontrar un puesto de salud abierto. Allí la atendieron. El chico no paraba de agradecerme, pero no hacía falta. Solo escuchar el ya está mejor del médico fue suficiente. Antes de irme, él me abrazó como si fuera su hermano mayor. Y ahí supe que había algo más grande ocurriendo. La gente empieza a confiar en ti no porque tengas todas las respuestas, sino porque te detienes. Porque miras.
Porque haces espacio. No solo en el camión, sino en tu tiempo, en tu alma. Y ese espacio es más valioso que cualquier otra cosa. Poco a poco, mi camión se volvió algo más que un vehículo. Era una especie de confesionario rodante, un refugio momentáneo para los que no sabían dónde más acudir. Y yo, sin planearlo, empecé a escuchar las historias de quienes casi nunca tienen voz. Una mujer indígena que había caminado kilómetros huyendo de su esposo violento. Un padre que había sido deportado, pero se arriesgaba a cruzar de nuevo por amor a sus hijos. Una niña con un cuaderno en blanco que dibujaba cada persona que la ayudaba en el camino. Y yo, conmovido por esas vidas, comencé a escribir también. No con tinta, sino con memoria. Porque entendí que el dolor compartido no se multiplica. Se divide. Y el consuelo que uno puede ofrecer no necesita ser perfecto. Solo necesita ser sincero. Empecé a dejar pequeñas notas dentro del camión. En la guantera, entre los asientos, bajo la alfombra. Frases como, tu historia importa, hoy puedes empezar de nuevo, no estás sola. Y cada persona que subía, encontraba una distinta. No sabía si alguna vez las leían, pero algo me decía que sí. Un día, una mujer me dejó una carta al bajar. Decía, no iba a subirme. Estaba lista para desaparecer. Pero esa nota me hizo quedarme. Gracias por mirarme cuando nadie más lo hizo. La guardé en mi billetera. Y desde entonces, cada vez que dudo, la releo. Es fácil pensar que vivimos en un mundo egoísta, donde nadie se detiene, donde todo es prisa, donde lo desconocido es un riesgo. Pero a veces, lo desconocido es justo lo que nos falta para entender quiénes somos en realidad. Nunca imaginé que ese día, cuando vi a una chica llorando al borde del camino, iba a comenzar todo esto. Que esa decisión tan simple, frenar, preguntar, escuchar, abriría una puerta que no se podía cerrar. Y quizás, eso es lo que más me marcó. Saber que la vida, con todo su caos, sus trampas, su violencia disfrazada de rutina, aún puede ser transformada por pequeños gestos humanos. Por alguien que decide, simplemente, no ignorar. No soy un héroe. Ni un santo. He cometido errores. He pasado de largo muchas veces. Pero desde ese día, intento fallar un poco menos. Intento ver un poco más. Escuchar un poco más. Y aunque no siempre entiendo por qué las cosas pasan como pasan, sí creo que cada encuentro tiene un propósito. El de ella fue mostrarme que la valentía no siempre lleva uniforme. Que a veces, se disfraza de cansancio, de polvo, de ojos rojos por el llanto. Que la fuerza no está en gritar más fuerte, sino en no rendirse cuando todos te dicen que lo hagas. No sé dónde está ahora. Tal vez volvió a su vida. Tal vez sigue luchando. Tal vez cambió de nombre, de ruta, de batalla. Pero lo que sí sé es que dejó una huella. Una que no se borra con el kilometraje. Y cada vez que veo una figura solitaria a lo lejos, bajo la lluvia, o bajo el sol inclemente de alguna carretera olvidada, ya no me pregunto si debo parar. Solo lo hago. Porque detrás de cada mochila sucia, de cada par de ojos que esquivan la mirada, puede haber una historia que merece ser escuchada. Como la suya. Como tantas otras que aún no han sido contadas. Porque a veces, lo único que hace falta para cambiar el rumbo de una vida, es alguien que se atreva a mirar más allá de la apariencia, que se atreva a preguntar, y que tenga el valor de quedarse cuando todos los demás ya se han ido. Y si tú estás escuchando esto, tal vez no seas camionero. Tal vez no tengas un volante entre las manos. Pero tienes algo igual de valioso: tiempo, atención, presencia. Y eso, créeme, puede ser la diferencia entre la soledad y la esperanza. Así que la próxima vez que veas a alguien en la orilla del camino, tal vez no pienses en el peligro primero, tal vez pienses en la posibilidad de hacer algo diferente, de ver al otro, y permitir que el otro te vea también.